las células de tu sistema inmune pueden hacer que cure el cáncer de otras personas. Eso lo está investigando y está muy cerca de conseguirlo la empresa Trican, que nos va a contar cómo. Dentro de lo que me está explotando la cabeza con esta compañía, estamos a punto de entrar en su laboratorio y vamos a ver qué nos pueden enseñar. Esta compañía está intentando curar muchas enfermedades a través de una biblioteca de anticuerpos. Esto es único en el mundo por ellos. ¿Y por qué es único? Porque en su proceso han conseguido sacar los anticuerpos de personas que ya están enfermas de enfermedades muy serias, como Alzheimer, cáncer. Y diréis, ¿por qué hacen esto? En primer lugar, los pacientes donan esas células voluntariamente, y en segundo lugar porque las células de esos pacientes, de sus anticuerpos, están súper entrenadas, son súper fuertes para combatir cosas como el cáncer y el Alzheimer. Por lo tanto, ellos extraen anticuerpos de esos pacientes, son capaces de modificarlo en su proceso, que por supuesto tienen bajo múltiples patentes, y eso lo meten en una biblioteca que es la biblioteca de anticuerpos, que vienen de ahí, son la única empresa en el mundo haciéndolo de esta manera, para que otras empresas puedan fabricar medicamentos gracias a su propiedad intelectual. Me explota la cabeza de cómo han podido llegar a esta conclusión. Trican se creó en 2015 y han estado 10 años diseñando el laboratorio perfecto que les permita optimizar al máximo desde que una célula de anticuerpos sale de una persona hasta que la tratan y la guardan en su biblioteca de anticuerpos para poder vender la propiedad intelectual de cada una. Han configurado el laboratorio perfecto que nos están enseñando ahora. Y no solo innovan en el producto de la biotecnología, innovan en el modelo de negocio. Al final, una biotecnológica, para hacer un medicamento necesitas de 10 a 15 años, desde que haces el estudio preclínico hasta que eso llega a la farmacia. Eso para temas de inversión, para clientes, para generar una audiencia, pues no es atractivo porque pasa demasiado tiempo. Ellos han desarrollado un modelo de negocio en el que licencian su propiedad intelectual. Cada vez que hay un elemento más en su biblioteca de anticuerpos, pues son capaces de generar licencias y que otras empresas que sí son farmacéuticas, que sí son quien lleva esa medicina a la farmacia, quien pasa ese proceso, les pagan royalties por eso que ellos van metiendo en su biblioteca. Así van generando revenue continuamente, creciendo orgánicamente, y nos confiesan que hoy día ya están en break-even. Y diréis, ¿ya tengo medicamentos generados por esa propiedad intelectual que me puedan curar enfermedades así? Pues tienen clientes internacionales que ya están fabricando esos medicamentos que van vía jeringuilla para ciertas enfermedades, van a curar enfermedades relacionadas con el ojo, enfermedades autoinmunes, y la que todo el mundo va buscando y ellos están muy cerca es la cura del cáncer. Ahora mismo tienen clientes ya con medicamentos en fase de aprobación y tienen muy buenas expectativas. Y esta neverita de aquí es el santo grial de Trican, porque aquí dentro está la biblioteca de células autoinmunes que ellos están haciendo con propiedad intelectual. Aquí está todo el valor de esta compañía y lo que puede hacer que te cure el cáncer. Charlie es el culpable de que estemos aquí con Trican hoy, y es que él es inversor, ha estudiado en Estados Unidos y ha estado estudiando mucho el tema de la esclerosis múltiple. Estaba haciendo investigación ahí y de repente he conocido una empresa en Taiwán que estaba consiguiendo células autoinmunes que podían ayudar a su investigación de una manera súper novedosa. Por eso nos conectó y desde Taiwán estamos conociendo la empresa que puede resolver todas estas enfermedades. Y estoy aquí con Sharon, ella es la fundadora de Trican y está súper guay su historia porque tenía una empresa familiar, pero ella es una mente de negocios puros. Cuando fundó esto en 2015 acababa de vender su empresa familiar porque la había transformado ella en drones, satélites, o sea, mente innovadora 100%. Se metió en esto porque se dio cuenta que en Taiwán la industria biotech no era fuerte, podía ser mucho más fuerte el país en cuanto a inversión, con fondos muchos de Estados Unidos y tal, que esto es algo de geopolítica también, y tenía algo muy claro: todo el mundo quiere vivir más y mejor siempre, y fue a atacar las enfermedades que más le tocaban personalmente. Por eso fundó esta empresa que hoy día está haciendo un progreso bestial. Usar la tecnología para curar enfermedades es como el eslogan más fácil para hacer algo con lo que alguien conecte. Todo el mundo conecta con vivir más, con vivir mejor, con que nadie enferme. Todo el mundo tiene a alguien que ha tenido una enfermedad con la que te gustaría que no hubiese pasado. Tener una empresa como Trican es algo muy emocional y estoy muy contenta de haberlos conocido. Al final, una persona como Sharon, que tiene una mente de negocio pura, que quiere ponerla al servicio de mejorar la vida de la gente y además ve una forma súper innovadora de hacerlo con biotecnología, de lo que ella no era ni experta, pues me parece muy admirable. Sí que veo un poco una mentalidad de escasez. Al final en Taiwán es un sector o un área un poco débil en cuanto a inversión, es un mercado muy pequeño y ellos tienen mucho foco en aportar valor en Taiwán. Hay pros y contras. Ahora mismo son una empresa con clientes, con 2 millones de revenue, pero su valoración actual sigue siendo 20 millones. Sí que van a lanzar otra ronda de inversión ahora con una valoración de 40, porque ya tienen aprobación internacional de ciertas cosas con algunos clientes,
pero debería ser mucho más, no por el revenue, por la propiedad intelectual que están generando, que es única en el mundo para algo tan importante. Creo que falta mirar un poco más en grande a la parte de negocio y no solo en Taiwán, pero claro, es con lo que conecta a la fundadora. Pase lo que pase, lo importante es que lo que están produciendo lo producen para el mundo, con clientes internacionales, y acaben valiendo lo que acaben valiendo como empresa, que creo que la están llevando muy bien a pesar de eso. Todos nos vamos a poder beneficiar de los productos que están creando y con suerte curar el cáncer. Y de aquí nos vamos a ver otra biotech muy chula. De alga a comida espacial. Estamos en Taiwán y vamos a conocer la empresa que va a alimentar a toda la humanidad conquistando el universo. Y aquí estamos viendo en un proceso pequeñito cómo están alimentando microalgas para que al final del proceso dé ese polvo de proteína a partir del cual van a crear todas las industrias distintos alimentos, desde nuggets de pollo hasta salsa para pasta, hasta incluso la leche que te bebes. Y solo como curiosidad, son taoístas y tienen aquí como a su diosa madre para bendecir todo el proceso, porque al final son organismos vivos. El proceso con el que hacen crecer las microalgas, que luego da ese polvo de proteína, lo hemos visto muy controlado. Aquí tienen ya la segunda generación que están haciendo, que es en un entorno ya no controlado, en este bol, digamos. ¿Qué objetivo tiene esto? Pues justo que al no ser tan controlado puedan hacerlo ya en la Luna, en la Estación Espacial Internacional, al final conseguir su visión, que es ser la base alimenticia del espacio. Al final el proceso para generar el producto final empieza alimentando las microalgas, fermentándolas en el entorno que hemos visto, sin luz solar necesaria, y el segundo paso es este, para el que han patentado justo esta máquina. Explica muy fácil si sueles tomar proteína en tu día a día, porque aquí es donde se fabrica la proteína isolada, es decir, de la microalga, una vez ya está en el estado que quieren, rompen sus células para extraer las proteínas dentro de esas microalgas y las pasan por todo este sistema para darla totalmente purificada, isolada, y que al final produzca eso que al final van a vender y van a llevar al espacio. Y el tercer y último paso para fabricar esto es esta máquina que tenemos aquí, que es una máquina de secado por frío, por congelación. Ese producto de proteína isolada viene aquí, se seca y da el producto final. Y todo lo diseñan ellos porque lo quieren hacer muy compacto y hacer real que todo esto pueda ir en una nave espacial. Y hay un paso cero, que es dónde están las algas. En esta neverita están todas las algas que producirán alimento para todos los astronautas. Y aquí estamos con Eugene, que es la razón por la que he venido a Taiwán para conocer la empresa Sophie's Bionutrients, que es que me he conectado mucho con él personalmente porque es un visionario total. Al final él es matemático, no está en la industria de la alimentación, pero sí que su padre tenía una fábrica de alimentos aquí en Taiwán. Y así es como en 2010 lanzó su primera startup en Estados Unidos, que es donde estudió, sobre hacer pescado vegano, que parece una locura, pero quería hacer pescado vegano porque era una industria en crecimiento allí, la conocía y encontró que ahí estaba su pasión. Pero resulta que su hija Sophie era alérgica al pescado. Al ver eso, vio que en la industria había como una gran falta de proteínas que no tengan un componente alérgeno, que puedan crecer de otra manera, que puedan ser más eficientes. Acabó esa startup para hacer esta segunda, en la que lleva ya muchos años y está haciendo algo que es su pasión. En aquel entonces, en Estados Unidos había muchos veganos y vegetarianos, así que fundé esa empresa en 2010. Y a mitad de camino aprendí que los consumidores querían algo mejor que solo soja para hacer nuestros mariscos de origen vegetal. Eso significa que cuando los consumidores buscan estos productos a base de plantas, o debería decir mariscos, buscan nutrición, quieren la nutrición del océano. Entonces empecé a pensar cómo es que estos peces y camarones obtuvieron sus nutrientes en primer lugar. Son esos fitoplancton. El plancton en el agua, en el océano, es lo que les da la nutrición que tienen. Y ese plancton es lo que llamamos microalgas, algunas de ellas o muchas de ellas. Y así es como y por qué empecé a estudiar sobre esto de las microalgas, ¿sabes? Matemáticas. Estudio matemáticas con la esperanza de poder ser astronauta, estudiar la tecnología espacial, o puedo ser ingeniero de software. Ambas cosas me interesan. Pero a mitad de camino descubrí que mi papá trabajaba en el negocio familiar. Mi negocio familiar se dedica a hacer comida a base de plantas, comida vegetariana, desde hace 3 generaciones aquí en Taiwán.
Teníamos una fábrica aquí que hacía muchos tipos diferentes de tofu, pollo de tofu, cerdo de tofu, ese tipo de cosas. Esto es realmente mi pasión. Lo que descubrí es que, en primer lugar, estaba usando microalgas para crear una alternativa perfecta a los mariscos. Eso es lo que empecé a hacer. Y luego me di cuenta de que esto puede ser más que una simple alternativa a los mariscos. Esta puede ser una proteína que podría reemplazar a la soja. Tú estabas... La empresa independiente de tecnología. Y así es como nació la compañía. Sí, así que estamos usando, viste, las algas ahí. No son verdes. No es como, esto es de nuestra competencia. Esto es lo que normalmente... ¿Cuál es exactamente su producto? Actualmente nuestro producto es una proteína en polvo purificada que tiene este color y un sabor bastante suave. No sé si podemos abrir pero el sabor es muy suave y luego puedes usarlo para hacer, digamos, por ejemplo, leche vegetal u otro tipo diferente de tofu quizás, o incluso carne vegetal, ¿sabes? O, como puede entender, incluso puede añadirlo a su barra de chocolate para aumentar su proteína, ¿sabe? O hasta hacer una barra proteica porque no tiene este tipo de color. Y puedes hacer, por ejemplo, el batido de proteína después del gimnasio, como para ganar masa. Aquí tienes. Sí, como es una proteína purificada, se disuelve fácilmente en agua, mientras que esta, además de ser oscura, no se disuelve bien. Por eso creemos que esta es la proteína en polvo que gustará a nuestros futuros clientes y, lo más importante, porque es proteína purificada. Y su mayor problema ahora mismo seguramente no es ni que el producto sea bueno, ni que pueda tener todos los checks, todo lo tiene, es el coste de fabricarlo. El proceso, al ser al por mayor, tiene que ser en cantidades mucho más altas para ser competitivo con la industria del guisante o de la soja. Y claro, yo le hacía una pregunta a Eugene, porque soy consumidor de polvo de proteína, ¿por qué voy a elegir esta teniendo en el mercado 1 millón? Y tiene todo el sentido. Lo primero es que no es alérgeno. En mi caso no soy alérgico, pero sí que un poco intolerante a la lactosa, pues ya no tienes que consumir de leche. La de guisante, que es la única no alérgena del mercado, no tiene los 9 aminoácidos esenciales que necesita tu cuerpo, le falta algunos, tendrías que suplementarte más. Esta tiene todo lo que necesita el cuerpo sin ser alérgena. Además es bio. ¿Qué pasa si yo no tengo alergias a ninguna proteína? Pues estás al 100% seguro que estás consumiendo algo que no ha sido criado en cautividad, que no lleva hormona de crecimiento, que no lleva cosas que no quieres consumir. Esto es totalmente puro y bio. Y además la huella de carbono de producir esto frente a producir, no sé, de proteína animal es como 100 veces menos. De hecho, entre comerte 1 kilo de ternera y consumir 1 kilo de esto, la ternera puede tardar un proceso de 450 días, el guisante o la soja, el guisante o la soja un proceso de 2 o 3 meses, esto tarda 7 días. Y además está pensado incluso para el marketing, porque al no tener clorofila el alga, se puede hacer un producto mucho más visualmente apetitoso, digamos, que este verde oscuro que no tendría mucho sentido. A mí lo que me gusta son los casos de uso, cómo se aplica, y he conectado mucho con la visión. Al final, hoy día ya en Europa es una realidad y se hace con esto pollo y lácteos. Pero es que ahora mismo se está haciendo un test en la Estación Espacial Internacional de cómo esto puede ser la base alimenticia de los futuros astronautas. Baja en muy poquitos días ese experimento para ver cómo esto se comporta en ingravidez, pero al final ese es el paso final. Y si hay algo en lo que sí creo 100% de que esa visión es totalmente viable, es que estas microalgas pueden tener un proceso totalmente circular en el espacio. Aparte de que el proceso está bien, crecen sin sol, se pueden alimentar de los residuos, o sea, de la orina, todo de lo que os podéis imaginar, de los astronautas, por lo que y esta es la base alimenticia de esos astronautas, por lo que un proceso circular cerrado que, si lo piensas, no es nada apetecible, pero realmente sostenible para lo que queremos hacer en el espacio. Aunque la empresa tiene ya en torno a 10 años, sí que es un proceso todavía muy visionario, digamos. Es una industria en expansión. Han hecho fundraising, pero con unas cantidades todavía no muy grandes, 2,5 millones han levantado a una valoración de 40 millones, por lo que es muy prometedor, pero todavía tienen mucho que demostrar. Están en una facturación de en torno a $200.000
por lo que todavía es bastante retador. Eso es porque el proceso de fabricación al final está entre 20 y 1000 euros por kilo. Eso ahí tienen que hacer mucha eficiencia, y son un equipo solo de 6 personas, están siendo bastante eficientes con eso. La valoración parece descabellada, pero es que este hombre levantó dinero en una época, hace unos años, donde la ola estaba arribísima en poder dar esas valoraciones. Probablemente ahora está sobrevalorada, mirando el negocio, mirando la visión y lo que puede ser como base alimenticia del espacio. Puede ser muy barata. El tiempo va a decir a dónde lleguen. Yo confío en el proceso y sobre todo en la pasión que muestra Eugene contando esta visión, que tiene mucho sentido. Si el COVID vuelve, la PCR que te hacen ya solo va a tardar 1 hora y está lista para hacerse masivamente y mucho mejor. Estamos en Singapur y vamos a conocer la startup que lo ha conseguido. Y es increíble porque los virus en las granjas de gambas, que son las que más se llevan aquí en el sudeste asiático, provocan 7 billones en pérdidas con B a esos granjeros, que como os podéis imaginar no tienen muchos recursos. Y estamos en el laboratorio donde se testean todos los pasos de la máquina que están fabricando. Esa máquina que hemos estado viendo, en la que se coge una muestra como la que te hacían el palito a ti en el COVID, pues se mete en esa máquina, hace ciclos de calentado de entre 80 y 60 grados, de 10 a 15 minutos, y en esos ciclos de calentado consiguen que de esa muestra el palito se quede el ADN, que así es como funcionaba el PCR que te hacían a ti. Ese ADN pasa automáticamente dentro de la máquina a otra muestra, que es donde da la alerta si tiene unos tipos de virus u otros, según los que quieran detectar. Todo sale en la pantallita. Y este es el primer caso de uso de Forte Biotech, detectar virus en gambas, porque es un gran mercado aquí, pero al final lo que quieren resolver y lo que están resolviendo con su máquina es hacer los test PCR más rápidos y mucho más baratos, y que cualquiera pueda hacerlo sin necesidad de enviar muestras de una granja a otra o de tu centro de salud al laboratorio, y que tarde 2-3 días el resultado, y que mientras eso pasa, pues los virus se estén expandiendo y por tanto cueste mucho en temas de salud o en temas de dinero, sino hacerlo en el mismo sitio usando cualquiera ese aparato que no es nada técnico, y que en 1 hora tienes el resultado listo para aplicar lo que haga falta. Y lo más interesante, evidentemente ahora están aplicando inteligencia artificial para no solo darte el resultado en 1 hora usándolo cualquiera, sino optimizarte el tratamiento para que esto se pueda salvar. Esto es todo el kit para el test, pero os quería presentar a los founders, porque ellos se conocieron en una granja en Vietnam haciendo voluntariado y fundaron la startup en 2021. Y me gusta mucho el espíritu de pura startup, o sea, para llegar aquí a la oficina en la que estamos hemos entrado justamente por un garaje, evidentemente un garaje más tipo Singapur, no como el que tienes en la mente de Apple, pero es justamente eso, es una oficina pequeñita. Esta es la 10ª edición del producto, han iterado 10 veces, el primero todas las piezas eran hechas por 3D printing, que ahora mismo pues ya es con acero, es otro nivel, porque por ejemplo aprendieron muy rápido que su primer usuario, que son las granjas de gamba, es un usuario que el 3D printing se le estropea muy rápido. Entonces esto ya es de acero, es lo que le está produciendo un revenue de en torno a 1 millón esperado ya este año, y su historia es inspiradora como founders que empiezan con poco, siendo súper eficientes, y me gusta mucho el espíritu que trasladan aquí. Y eso sí, nos decían los founders que deberían haber empezado a hacer el marketing mucho antes, porque claro, estuvieron haciendo I+D durante 3 años. Llegó el 24, producto súper bueno para el problema que querían empezar resolviendo, pero resulta que no tenían clientes, y desde ahí han tenido un poco de desventaja de cara a generar ese revenue. Y como curiosidad, si estás en el sudeste asiático pues y tienes que hacer todo de acero, no lo haces tú, esto se fabrica en Vietnam. En emprendimiento se dice mucho que te obsesiones con el problema, y aquí estoy viendo eso en Forte Biotech. Han visto un problema que es real en las granjas de gambas, que suena como muy lejano para los que estamos en Europa, pero que es algo muy real en el sudeste asiático, y han hecho una tecnología que de verdad tiene mucho sentido, que favorece que esto vaya bien. Sus primeros contratos han sido con 2-3 de los grandes contratistas del sudeste asiático, que no son menores, en 2-3 contratos tener ese nivel de facturación. Y sí que veo una falta incluso de ambición, porque si te obsesionas con ese problema, en realidad estás resolviendo un problema mucho más grande, que es su shoot for the moon. Sí lo tienen en la mente, pero como que no lo ven ni siquiera realista. El resolver, el detectar virus de cualquier tipo para cualquier ser humano, incluso virus sexuales, en el momento. Eso es un gran shoot for the moon, que ahora mismo en la industria sería un game changer. Ellos están muy obsesionados con esta parte del problema, y tal vez les está costando escalar en cuanto a cómo de grandes son, cómo de bien es ese storytelling para levantar su siguiente ronda. Ahora mismo están sufriendo para levantar en torno a 1 millón a una valoración tampoco demasiado alta, porque tienen muy buena tecnología. Entonces creo que son muy buenos porque conocen muy bien el problema base que les da revenue,
pero un rediseño de cómo cuentan lo que pueden conseguir puede hacerle llegar mucho más alto. Es una mezcla entre sé mucho de lo que realmente sé, pero esa ambición falta un poco por trabajarla. Pero sin duda, Forte Biotech hay que tenerla en cuenta porque como llega el siguiente COVID, ellos están preparados y en un día pueden valer 100 millones más.